multitud de lesionados y vamos a hablar específicamente del triaje en los servicios de urgencias, que es lo que tiene que ver con esta legislación. Ese triaje entonces en los servicios de urgencias habla de seleccionar y clasificar de acuerdo a las necesidades terapéuticas con los recursos disponibles específicos de esa IPS, de ese hospital, de ese centro de salud, de ese lugar en el que estemos, de acuerdo a una valoración breve clínica que hagamos que determine la prioridad de ese paciente que será atendido. Y como esto es un proceso dinámico, porque ese paciente puede empeorar o mejorar de acuerdo a los minutos que vayan pasando, pues habrá que hacer una valoración clínica permanente de ese paciente. Entonces aquí tenemos una serie de pacientes que van a estar en nuestra sala de espera y que nosotros tendremos que definir a quién vamos a atender primero que a quién, de acuerdo a los recursos que tengamos en nuestro servicio de urgencias, y que tendremos que seguir revalorando a los que nos siguen esperando. Vamos a ver entonces un poco más en detalle cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles son entonces esas acciones que vamos a hacer en el triaje? Nosotros hacemos una inspección y vamos a hacer una evaluación de esos pacientes. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los síntomas, vamos a evaluar los signos, vamos a mirar qué comorbilidades tiene ese paciente para poder definir esos factores de riesgo, vamos a mirar su condición clínica y los recursos que tenemos disponibles o los recursos que ese paciente necesita, y eso nos conlleva a tener una clasificación, que va a ser una en este momento y que puede cambiar o no, ¿cierto? Y dependiendo de eso, pues vamos a decir qué clasificación va a tener ese paciente. ¿Qué principios tiene entonces el triaje? ¿Qué principios tiene esta clasificación? Lo primero que busca el triaje es disminuir la congestión en los servicios de urgencias, o sea, que podamos ser mucho más ágiles, que podamos ser más eficientes y más eficaces en el tiempo. Que podamos identificar a la menor brevedad posible los pacientes más críticos, que podamos buscar los pacientes rojos, que podamos buscar los pacientes que de verdad son una emergencia y los podamos detectar lo más rápido posible. Evitar la demora en el tratamiento de esos pacientes con patología grave, o sea, que si yo los detecto de primero no es para decir, sí, ese paciente es el más grave de toda la sala y es el que se va a morir, no, es para que en realidad yo lo detecte y rápidamente lo pueda. Muchas gracias. Perdón, espiché la cosita mientras tomaba el agua. Me devuelvo. No, ahí estoy. Es para que verdad yo lo detecte y pueda entonces definir rápidamente su tratamiento, no simplemente para que diga que de todos estos pacientes que tengo en la sala de espera, ese es el que se va a morir, sino para que en realidad lo pueda pasar de primero. Para que yo pueda entonces redireccionar y saber si lo estabilizo y me quedo con él, o si lo estabilizo y lo direcciono en esa red de urgencias donde ese paciente en realidad deba estar. Si yo me quedo con él o si lo debo mandar a un sitio donde ese paciente deba estar de acuerdo a la red de urgencias donde yo me muevo. Y además, para que yo pueda entonces promover la evaluación de los pacientes que además me quedan en la sala y proporcionar unos cuidados básicos a los pacientes que me quedan, que no son de una prioridad inmediata, o sea, que yo no gaste los recursos en los pacientes que son de otro color, que ya vamos a ver cuáles son, no me desgasten ellos de manera inicial, o sea, no me quede yo pegado de una sutura sabiendo que afuera tengo un paciente con un infarto, que tengo un paciente con una disección aórtica, y yo pegado de la sutura media hora, mientras el paciente afuera se me está desgastando, ¿cierto? No me gaste los recursos en quienes no me los tengo que gastar. O sea, son los mismos principios que yo tengo en una emergencia real, en una emergencia de multitud de lesionados, llevados a una situación de urgencia cotidiana. Es extrapolar ese momento de la multitud de lesionados a unas urgencias cotidianas como las que tenemos día a día. ¿Qué entonces tenemos que buscar? Que la salvación de la vida tiene preferencia sobre un miembro, cualquiera que sea el miembro, y la conservación de la función sobre un defecto anatómico. Ese es un principio fundamental en el triaje. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, entonces objetivos claros que la ley puntualiza. Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias, o sea, todos los pacientes van a ser valorados, todos, independiente que sean para mi servicio o no sean para mi servicio, independiente que tengan o no tengan convenio conmigo, yo todos los pacientes los voy a valorar por el triaje. Vamos a seleccionar y a clasificar esos pacientes de acuerdo a la atención y a la prioridad que les voy a dar. Vamos a disminuir el riesgo de muerte, de complicación y discapacidad de esos pacientes. Y vamos a hacer una cosa muy importante, y es que vamos a informar a esos pacientes y a sus acompañantes
sobre los procedimientos de triaje. Les vamos a explicar, mire, vamos a hacer un triaje, el triaje consiste en esto y los tiempos de espera de esos pacientes, de acuerdo a la clasificación, van a ser estos, estos y estos. Esos son los objetivos más importantes de los sistemas de triaje. Nunca, absolutamente nunca es objetivo del triaje que sea utilizado como un mecanismo de negación de la atención de urgencias. O sea, nunca el triaje va a ser un mecanismo para yo decirle a un paciente que no lo voy a atender. El triaje podrá ser un mecanismo para yo derivar a un paciente a otro servicio, o para yo derivarlo a una consulta externa, o para yo derivarlo a otro hospital de la red, pero nunca para yo negar un servicio, la prestación de un servicio de urgencias. La definición de una atención de urgencias, pues hay muchas, y ahí la pueden leer, pero básicamente cuando yo hablo de urgencias es una situación que requiere una atención médica inmediata, ¿cierto? En eso el triaje me va a ayudar, porque yo tengo además que aprovechar el triaje para explicarle al paciente si lo que él tiene en realidad es una urgencia o no, y es el momento de yo explicarle si él va a requerir una atención de urgencia o no va a requerir una atención de urgencias en ese momento. Vamos a mirar entonces cuáles son las categorías del triaje. Los colores se los pongo de fondo, más que todo por la retentiva. Yo sé que son un poco abruptos, pero yo sé que la retentiva les va a ayudar bastante. El triaje 1 es el paciente rojo, es el paciente que en realidad requiere una atención inmediata. Es el paciente que, si no lo atiendo ya, ese paciente se muere, esté donde esté. Inclusive si yo no tengo la capacidad de atender el paciente, o sea, si yo soy un hospital chiquito, así no tenga los recursos, yo lo tengo que atender, porque si por lo menos yo no lo estabilizo para poderlo remitir, si no lo atiendo, se va a morir, porque si no lo estabilizo para poderlo remitir bien remitido, solo no va a llegar. ¿Listo? Ese es el paciente triaje 1. Es un paciente que requiere atención inmediata. Las condiciones clínicas del paciente representan un riesgo vital. Es un paciente para reanimar, es un paciente que tiene compromiso del ABCD, o sea, es un paciente que tiene compromiso de la vía aérea, es un paciente que tiene compromiso respiratorio, es un paciente que tiene compromiso hemodinámico, es un paciente que tiene compromiso neurológico. De ahí no se sale. Es un paciente que tiene pérdida de un miembro o de un órgano, o que tiene otras condiciones que la norma exija que requiere atención inmediata. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles pueden ser esas condiciones. El paciente triaje 2 es un paciente que requiere atención que no debe superar los 30 minutos, o sea, es un paciente que está críticamente enfermo, pero que me da un compás de espera. Un compás de espera no es que vaya por consulta externa, es que usted me espera un momentico que voy a atender el que estoy reanimando, o mientras llega mi compañero. ¿Listo? Ese es el compás de espera que el paciente me da. Este paciente entonces tiene una condición clínica que puede evolucionar rápidamente al deterioro o a la muerte. Puede incrementar el riesgo de una pérdida de un miembro o de un órgano. Y también aplica los pacientes que tienen un dolor extremo. O sea, tengo que buscar cuál es la causa del dolor extremo, ¿cierto? Un paciente que llegue con un dolor extremo es un paciente que no me puede esperar más de 30 minutos. Es un paciente que yo tengo que atender máximo en 30 minutos. Eso es un paciente amarillo, es un paciente triaje 2. ¿Listo? Estos dos pacientes son las urgencias por excelencia. Triaje 1 y triaje 2 son los pacientes que son verdaderas urgencias. Aquí empiezan los pacientes que son ya no tan urgentes, ¿cierto? Donde inclusive empiezo a utilizar la palabra idealmente, porque aquí la norma no es muy clara en cuáles son los tiempos. La norma sugiere cuáles son los tiempos. Y dice, cada institución, dependiendo de sus recursos, define cuáles son sus tiempos de trabajo, ¿cierto? Dependiendo de sus recursos físicos, de sus recursos humanos, define cuáles son sus modelos de tiempos que va a proponerle a sus usuarios, que son. Idealmente un triaje 3 debe atenderse no en menos, más o menos en 2 horas, ¿cierto? Más o menos en 2 horas. Un triaje 3 es una condición clínica del paciente que requiere medidas diagnósticas y terapéuticas, o sea, es ese que entra pero que necesita exámenes, o sea, es el que está ahí como que no sabemos bien qué tiene, ¿cierto? Que sí está como enfermo, pero que es que no me queda claro qué tiene ese señor, ¿cierto? Son aquellos pacientes que necesitan exámenes complementarios y tratamiento rápido, o sea, es el que tenemos que dejar en observación, ¿cierto?
y están estables desde el punto de vista fisiológico, pero que su situación puede empeorar. O sea, es el paciente que definitivamente tenemos que dejar en observación. El triaje 4 es el paciente verde, es el paciente que en realidad no está urgente, ¿cierto? Idealmente este paciente lo deberíamos ver en 4 horas, idealmente. Ahorita les voy a mostrar algunos modelos que tienen hospitales donde dicen que estos pacientes los mandan, por ejemplo, a consulta prioritaria a las 24 horas. Ya hay modelos diferentes. Es el paciente que presenta condiciones clínicas que no comprometen su estado general, o sea, este paciente no se va a morir si no lo vemos, ¿cierto? Es un paciente que no está críticamente enfermo. No presenta un riesgo evidente de vida, ni de pérdida, ni de miembros, ni de órganos. Y existen riesgos de complicación o secuela de la enfermedad o lesión si no recibe tratamiento, o sea, de todas maneras lo tiene que ver un médico. Si no lo ve el médico, se puede complicar. O sea, es importante que el médico lo vea, no ya, pero lo tiene que ver el médico. ¿Listo? Ese es el 4. Y el último es el triaje 5. Este es el que puede no ver el médico, el que se va a curar con o sin médico, ¿cierto? Idealmente la atención puede ser en 6 horas, puede ser nunca. El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos, puede ser el paciente de Natalia, que si no va por los medicamentos, pues debería ir, pero puede ir la semana entrante, pero puede ir, ¿cierto? No hay evidencia de deterioro que comprometa el estado general del paciente y no representa un riesgo evidente de su vida o funcionalidad de miembro u órgano. O sea, es un paciente que lo tienen que ver, pero no tiene que ser por urgencias, puede ir por consulta, puede ir, ¿cierto? Pero tiene una enfermedad que puede ser aguda, si tiene una gripa, que si lo ve el médico no le pasa nada, pero que si no lo ve el médico de pronto no, pero que también puede ser una crónica, que si lo tiene que ver para la fórmula, pero que si no lo ve, ¿cierto? Entonces, son esos interrogantes que nos quedan que no sabe uno si sí o si no.